Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutoría de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En este nuevo video vamos a aprender acerca del concepto de vectores y particularmente vamos a ver cómo utilizarlos en el lenguaje de programación C. Vamos a comenzar con la definición de qué es un vector. Un vector básicamente es una colección de variables del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con un vector voy a poder reservar una determinada cantidad de espacio de memoria para guardar n valores de un mismo tipo. Por ejemplo, 5 números enteros, 10 números decimales, 30 caracteres, etc. ¿sí? Yo con un vector voy a poder reservar el espacio necesario de memoria para guardar una determinada cantidad de valores. Esto lo que me ayuda es a evitar declarar variables por separado cada vez que tenga que almacenar un nuevo valor. Entonces, yo si quiero guardar 10 valores, en vez de declarar 10 variables enteras, declaro un vector que tenga 10 posiciones. En este caso estamos viendo el ejemplo de un vector de 5 posiciones. Un vector de 5 posiciones me va a reservar el espacio de memoria para guardar hasta 5 números enteros en este caso, porque es del tipo int. Fíjense que un vector entonces tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado las posiciones y por el otro lado los valores. Podemos verlo como si fueran casilleros uno al lado del otro, que cada uno me almacena un valor determinado. Y cada casillero tiene una posición. Pero en los vectores las posiciones se comienzan a contar desde 0. Por lo tanto, un vector de 5 posiciones va a tener la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo más importante, nuevamente vuelvo a repetir, todos los valores que almacenan son del mismo tipo. En este caso son todos números enteros. ¿Cómo hago para declarar un valor en C? Como una variable básicamente, pero tiene un pequeño extra. Primero tengo que poner el tipo de dato. En este caso int. Esto quiere decir que mi vector va a almacenar números enteros. Después viene el nombre del vector. En este caso le puse mi vector. Y a continuación el tamaño del vector, es decir, la cantidad de posiciones que va a tener, la cantidad de números enteros que va a almacenar. Que en este caso, como son 5, será un vector de 5 posiciones. Vamos a ver cómo declararlo aquí en C. Sí, primero el tipo de dato, después el nombre del vector, que en este caso es mi vector. Y a continuación, entre corchetes, la cantidad de números enteros que va a almacenar este vector, que van a ser 5. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para asignarle valores a cada una de esas posiciones del vector? Así como le asigno valores al vector. Bueno, obviamente yo no puedo hacer esto, mi vector igual, y asignarle, no sé, un 10. No, no puedo. ¿Por qué? Porque este vector tiene 5 posiciones, tiene 5 espacios. Yo tengo que decirle en cuál de esos 5 quiero almacenarlo. Entonces, a continuación, entre corchetes, si quiero guardar este número 10 en la primera posición, voy a hacer mi vector y entre corchetes 0 igual 10. Entonces, esto lo que hace es asignarle a la primera posición del vector, que es la 0, el número 10. Si quiero rellenar las otras posiciones del vector, bueno, voy a ir haciendo esto, ¿sí? No hace falta tampoco que sea en orden. Yo puedo llenar primero la posición 4 y después llenar la posición 2 y después llenar la posición 3 del vector, ¿sí? Con distintos números. Podemos poner acá un 20, un 18, ¿sí? Un 56. Mientras sean todos números enteros, yo acá le puedo asignar distintos valores. Entonces fíjense que yo acá fui rellenando mi vector con diferentes valores, ¿sí? Siempre es el nombre del vector, entre corchetes la posición en donde quiero guardar el valor y a continuación le asigno el valor. Cuando yo al nombre del vector le puse entre corchetes la posición, esto se transforma en una, como si fuera una variable, ¿sí? Estoy accediendo a una posición específica de ese vector. Entonces aquí a cada posición del vector le asigno un número. Si lo ejecuto, si bien acá se lo asignó, no me va a mostrar nada porque no estoy haciendo ningún printf. Entonces, lo siguiente que nos vamos a preguntar es cómo hago para imprimir estos valores por pantalla. Ustedes me dirán, bueno, hacemos un printf, como es del tipo de dato entero, será %d, y mi vector. Bueno, lo vamos a ejecutar. Esto me está mostrando un número rarísimo, que ahora vamos a ver por qué me muestra un número rarísimo, pero ya les adelanto que no, que así no es. Yo no puedo agarrar acá y hacer un printf de mi vector.
esperando que me imprima todos sus valores. No, le tengo que especificar nuevamente cuál es la posición que quiero que me imprima. Por ejemplo, si quiero que me imprima el valor que está en la posición 4, voy a hacer mi vector corchetes 4. Printf %d mi vector corchetes 4. ¿Sí? Fíjense que acá me hace un printf de un 20, que es lo que está en esta posición del vector. Si quiero imprimir lo que hay en la posición 0, lo mismo. Hago un printf %d mi vector y entre corchetes 0. Y entonces me imprime, bueno, a continuación un 10, solo que como no le puse el barra n, que se lo voy a poner, como le puse el barra n, me lo imprimió uno al lado del otro, ¿sí? Ahí va. Muy bien. Entonces, esta es la forma de asignarle valores a un vector y esta es la forma de imprimir esos valores. También yo le puedo asignar un valor a mi vector por teclado. Supónganse que la posición 0 del vector yo no la quiero cargar así, a secas, digamos, asignándole un valor, sino por teclado. Entonces tengo que hacer obviamente un scanf. Como es un número, va a ser un %d. Y a continuación le voy a decir que lo quiero guardar en mi vector, pero como de costumbre, ¿en qué posición? Bueno, en la 0. ¿Listo? Esto de aquí lo voy a borrar, porque si no después me lo va a sobreescribir. Si hago un scanf y lo guardo en mi vector 0 y después a su vez le asigno un 10, me va a cambiar lo que le ingresé por teclado por un 10. Así que esto lo voy a sacar. Antes del scanf le puedo poner un printf diciendo ingrese el valor a guardar en la primera posición. Bien, y 2 puntos. Fíjense, ingrese el valor a guardar en la primera posición, le voy a poner acá un 30. ¿Sí? Me olvidé ponerle el ampersand, perdón, aquí. Es muy importante esto. Recuerden siempre en el scanf primero va el ampersand. Un valor 30, por ejemplo. ¿Sí? Me imprimió un 20 y acá me imprimió un 30. Y ese 30 justamente es el printf de mi vector y entre corchetes 0, que es lo que le ingresé por teclado. Entonces, fíjense que yo a mi vector le puedo asignar valores así, siempre especificando en qué posición lo quiero guardar. También con un scanf, siempre especificando en qué posición lo quiero guardar. Y también con un printf, especificando qué posición quiero imprimir en este caso. Bien, vamos a volver un poquito a la diapositiva. El vector anterior que acabamos de declarar ocupa 20 bytes. ¿Por qué ocupa 20 bytes? Porque está guardando 5 números enteros y cada int reserva un espacio de memoria de 4 bytes. ¿Sí? Este es un dato interesante, son 5 por 4, 20. Otro tema interesante es que nosotros cuando hicimos un printf del vector sin especificarle la posición, me imprimió un número acá medio raro. Bueno, primero vamos a hacer un scanf, sí que era este número de acá. Ese número es la dirección de memoria en donde empieza el vector. Cuando yo imprimo el vector sin especificarle qué posición quiero imprimir, lo que me va a imprimir es la dirección de memoria de ese vector. ¿Sí? Después vamos a ver que en un futuro nos puede servir, pero por ahora tengámoslo en cuenta. También tenemos dos clases de vectores, estáticos y dinámicos. Los estáticos no se pueden modificar su tamaño, que es el que estamos viendo ahora. Nosotros declaramos un vector con 5 posiciones y yo acá no puedo agarrar, ¿sí? y llenar el vector en la posición 5. No puedo hacer mi vector y entre corchetes un 5. Vector. Vector. ¿Sí? Igual a 5. Lo más probable es que no tire error porque los compiladores están preparados para que no tire error, pero esto estaría desbordando porque yo en mi vector no tengo la posición 5, tengo la posición de la 0 a la 4, o sea, son 5 posiciones, pero va de la 0 a la 4, ¿sí? 0, 1, 2, 3 y 4, no tengo la posición 5. Ni la 6, ni la 7, o sea que esto no se puede hacer. El tamaño del vector es fijo, una vez que lo declaré con 5 posiciones, son 5 posiciones, ¿sí? Por lo tanto son vectores estáticos. Vectores dinámicos no vamos a ver por el momento, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. También, como sinónimos de vectores, nosotros podemos encontrar las palabritas array o arreglos, pero son términos más generales, porque tenemos arreglos de más dimensiones, como son las matrices. Por ejemplo, un vector y una matriz, ambos son arreglos de números, arreglos de valores, pero el vector es un tipo específico de arreglo o de array, ¿sí? Bueno, vamos a continuar avanzando un poquito. Fíjense que yo no puedo hacer esto, que recién lo acabamos de ver, no puedo agarrar el nombre del vector y asignarle un 5 porque le tengo que especificar la posición, ¿sí? Yo no puedo hacer esto.
no puedo hacer acá, por ejemplo, mi vector igual a 7. Esto lo vamos a borrar. Me va a tirar un error, fíjense, porque me está esperando que yo le ponga en qué posición lo quiero guardar, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es el nombre del vector entre corchete de la posición igual al valor. Por ejemplo, mi vector corchete es 1 igual 8. Para hacer un printf, lo mismo. Si yo hago printf por %d y a continuación mi vector sin especificar la posición, no crean que eso le va a imprimir todos los valores del vector. No, le va a imprimir la dirección de memoria donde comienza el vector. Para mostrar un valor por pantalla tengo que hacer esto que está aquí. Printf, el tipo de dato, ¿no? Que en este caso por %d es para enteros, mi vector y entre corchetes la posición. Por aquí, por hoy vamos a dejar aquí lo que es el concepto de vectores y vamos a continuar en un próximo video profundizando un poquito más. Saludos.